bueno, el Estado uruguayo hacia atrás, en términos de rastrear su origen y su historia, nos permite viajar cerca de 2 siglos y precisamente en ese tiempo histórico se posiciona Ponsonby-Land, que es una película dirigida por Ramiro Cabrera que se centra en el estudio de la personalidad de Lord John Barbizon Ponsonby, conocido como Lord Ponsonby, que terminó llegando a estas tierras cuando todavía no se hablaba del estado oriental del Uruguay y terminó siendo clave en la solución o en las salidas a la creación de un estado. Y queremos hablar de la película que por otra parte dialoga con, por ejemplo, el reciente bicentenario de la Declaratoria de la Independencia. Ramiro, bienvenido, es un gusto que estés por acá. ¿Cómo están, chicos? Buen viernes nomás. Exactamente, llegó el viernes. A vos te tiene seguramente muy pendiente de cómo marcha la exhibición de la película. Tengo entendido que muy bien, ya nos dirás cómo. Y en la mesa está Rosalía Alonso, que es por otra parte una especialista en asuntos vinculados con el cine y que también vio Ponsonby-Land como yo. Así que, Rosita, hay mucho para decir en el tiempo que nos queda y me interesa que vos rompas el hielo. Bueno, primero que nada, felicitaciones, Ramiro, por la película. Sin dudas, bueno, es un momento además clave para hablar sobre estos temas, ¿no? De la independencia de Uruguay, pero también de la identidad. Y bueno, y en ese sentido, quizás ir a lo primero. ¿Quién fue Lord Ponsonby, ¿no? Para desmenuzar la identidad de este personaje que es central en esta película. ¿Quién fue? John, un irlandés, hijo de una familia noble, el más problemático de la familia, la oveja negra. Su hermano murió peleando en Waterloo, él era el verdadero cuadro de honor, y John era un tipo que le encantaba la noche, las apuestas, la espada, el rapé, un influencer de la época, y así se fue metiendo en los círculos de poder hasta trabajar para el Parlamento británico y tener ciertas misiones o encomendaciones o exilios elegantes también, depende cómo lo queramos ver. Sí, porque ahí en la película se cuenta por qué llegó al Río de la Plata, aparentemente, ¿no? Sí, eso ya es un gossip expandido, ¿no? Era el amante del rey. Y cuando el rey se entera, dice, mandémoslo al último lugar del mundo. El último lugar del mundo era en esa época. ¿Cómo podrías describir la forma, el camino que elige la película, que eligieron ustedes, que la pensaron, que la desarrollaron para acercarnos a la personalidad de Lord Ponsonby? Porque es un camino que a mí me resultó muy agradable, muy particular, que involucra a una persona que no es uruguaya en el seguimiento, en la investigación. Y que nunca pisó la banda oriental. Mira vos. Nunca pisó el país que ayudó a crear. Es que hablar de Ponsonby es hablar del Uruguay. Y esto es una invitación para, a través de la historia, abordar un tema mucho más complejo, como decía ella, que es la identidad nacional y la identidad secas. Y algo maravilloso que está ocurriendo es que en las salas está yendo gente extranjera que reside en Uruguay. Hemos tenido devoluciones, feedbacks de gente de Paraguay, Colombia, una chica japonesa el otro día, el 25 de agosto, cuando hicimos una exhibición abierta, de Indonesia, gente totalmente ajena a estos dos países principales de la historia, que nos dicen, hey, buenísimo, esto me hizo hasta cuestionarme mi propia historia nacional y subjetiva. Ese es el intento, ¿no? Abordar desde lo colectivo, lo macro, hasta el individuo del que nace todo. La película ahí vas a un aspecto que es clave. Evidentemente nos permite conocer mucho más de quién fue Ponsonby, de su papel como diplomático, de su influencia política en la región. Termina siendo una reflexión sobre la identidad en buena medida. Por lo menos cuando yo la vi en Cinemateca, la película terminó con aplausos. Yo siento que mucha gente sintió que hubo alguna cuerda íntima tocada por esa reflexión. Y también yo siento que mucha gente descubrió una especie de hermandad, lo estoy definiendo poco grosso modo, con un país que nos resulta quizá algo ajeno, que no es una potencia europea, ajeno, pero con el que sin embargo alguna cosa en común parece que tenemos. Y hablo de Bélgica, sin spoilear. ¿Qué podés decirnos? ¿Qué puedo decir? Que son nuestros hermanos putativos, que son nuestros hermanos de escritorio, que nosotros fuimos el experimento y allá a través de ellos se patenta la fórmula de la buffer zone del estado tapón, y que a pesar de
que hay grandes diferencias culturales entre belgas y uruguayos, también hay un montón de similitudes en nuestro estado espiritual como nación o país, mejor dicho. Bélgica, tanto en Bélgica como en Uruguay, la palabra nación no está mucho en el aire. Y nada, se contó una historia transatlántica que, insisto, creo que termina siendo universal, que trasciende a estos dos países. Además estuvimos en Irlanda también. Sí. Hay que ir a la raíz de la raíz. Estuvimos en la casa de los últimos descendientes. Suerte que que el spoiler lo hizo él y no nosotros, ¿no? Bueno, no, pero si las credenciales. Caroline Talcott Ponsonby aparece en el tráiler diciendo que ella no tenía ni remota idea de que John había estado metido en el bardo de la creación de Uruguay y Bélgica. Pasan las mejores familias. Claro, en esa familia, no la señora entrevistada, pero sí una parienta que ella menciona, se encarga a través de una investigación o se encargó de documentar quién fue Ponsonby, y es muy interesante todo ese vínculo con lo familiar, con los archivos. Pero eso demuestra el rol del olvido o de la omisión. Desde hacer entrevistas en la calle, como hicimos en Uruguay y en Bélgica, preguntándole a transeúntes, hasta especialistas, historiadores, politólogos belgas que no tenían ni remota idea, o hasta la familia mismo no tenía idea. Eso te demuestra el rol de la omisión o que el olvido juega un papel fundamental en la construcción de los países y de las personas. Juxtaponer la historia con H mayúscula y las historias con minúscula, porque entrevistamos también a migrantes uruguayos en Bélgica y migrantes belgas en Uruguay. Abordar la dimensión humana. Y algunos dicen, más allá de lo histórico que yo no sabía, ¿hay alguna cuestión en la templanza o en el temperamento que me resulta comparable? Algunas de las personas entrevistadas dicen eso. Sí. Cargamos como una especie de malestar de conciencia, como un orgullo herido. Somos como los underdogs, ¿no? Los hermanos pequeños entre gigantes. Fuimos experimentos diplomáticos que terminaron siendo sedes diplomáticas. Uruguay, sede del Mercosur. Bélgica, sede de la Unión Europea. Está interesante contactarte con tu hermano. Ahora a mí siempre me gusta mucho ver como la construcción, ¿no? de la narrativa. Ramiro, sos el director de la película, pero también sos editor. Y quería preguntarte si desde el principio tuvieron claro el guión, o sea, hacia dónde iba la película, o también fue un descubrimiento a raíz que iban investigando más de la figura de Lord Ponsonby, también iban pensando, bueno, para contar la identidad vamos a buscar personas que sean belgas que estén en Uruguay, o si eso siempre estuvo claro desde el principio, o fue una construcción, un camino que fueron recorriendo y tomando esa decisión también a medida que iban avanzando en la investigación. Mira, a mí me da mucha gracia cuando estás en etapa de desarrollo y postulás a fondos, eso, y te piden el tratamiento. En documental que te pidan el tratamiento, ¿cómo te voy a decir lo que va a pasar? Sí, ok, te puedo decir de qué quiero hablar, a quién quiero entrevistar, en dónde, pero yo no sé qué va a suceder, yo no sé qué va a ocurrir, yo no sé cuál va a ser la contingencia. Y de hecho, en el camino se nos fueron abriendo puertas y fueron sucediendo cosas que, si vos estás realmente catapultándote a captar la verdad extática que a veces ocurre, no hay manera. Y además, hay que recordarlo, esto fue escrito a 4 manos con Eva Murart, nuestra narradora, nuestra compañera, nuestra amiga, que hace unos días estábamos acá en la Plaza Independencia, estábamos tomando mate entre notas y acaba de recibir un mail de la Academia del Podcast Europeo que le van a entregar un premio a la trayectoria, y es una persona que tiene un poco más de 40 años. Fue maravilloso entremezclarse entre la voz de ella y la mía en una única voz, fundirse también un poco ahí. Y el montaje que vos preguntabas, sí, yo soy ante todo montajista, un montajista devenido en director. Hay gente que le gusta el montaje por la toma del control. A mí me atrae mucho más, por el contrario, entrar en la zona desconocida. Cuando vos pones el material sobre la mesa y ves como que empieza a haber una especie de interacción en el material en sí mismo, como por su propia vida, es difícil de explicar. Ahí es cuando aparecen cosas interesantes o el verdadero acto creativo, ponele.
Sí, se despiertan elementos, perdón, hasta no sé del plano asociativo, supongo. Sí, ahí, ¿no? sí. Esto queda bien acá, aunque capaz que de antemano no. O por más, trascendés hasta tus propios sesgos de confirmación, porque ves que la verdad aparece ahí. Claro. Sí. Es como a veces un puzzle, ¿no? Que vas moviendo como las piezas y van encajando mejor en ciertos lugares. Eso lo has hecho vos. Sí, lo he hecho y por eso también sé que el rol del montajista es re importante, no solamente porque construye el sentido, sino casi que hasta de terapeuta, creo, muchas veces con el director o directora que está ahí trabajando, porque es difícil también, ¿no? A veces todo eso que filmaste y en documental que se suele filmar mucho, visionarlo, darle sentido. Es ahí donde se escribe el guión. Y sí. El verdadero guión final se escribe en la mesa de montaje. Y te costó cerrar porque también algo que tiene el documental es que me imagino que también en un caso como el de Lord Ponsonby, capaz que todo el tiempo es como una línea abierta de investigación y que sigue llegando información y cuando decidieron, bueno, hasta acá vamos, acá cerramos, o si también estuvo claro el momento de, bueno, tenemos lo que tenemos y con esto vamos para adelante a editar. No, yo creo que todos los de la crew lo sentimos al mismo tiempo. Cuando se dijo corten en medio del campo irlandés con nubes grises cerradas así, con Caroline hablándonos de sus raíces inglesas, irlandesas, con toda la data que nos habían arrojado, dijimos, no, ya está, volvámonos a casa, es hora de trabajar, de seguir trabajando. Sobre el cierre, se pueden decir muchas más cosas de la película. El acontecimiento histórico más directamente vinculado a Ponsonby es lo que pasa en 1828, la convención preliminar de paz que le pone fin a la guerra del Brasil o guerra argentino-brasileña. Allí obviamente Ponsonby es un actor que se destaca en un mapa en el que por un lado estaban las provincias unidas del Río de la Plata, por otro el imperio del Brasil y un gobierno oriental provisional en lo que venía siendo la provincia cisplatina. Y una cosa que la película tiene es que cuando se mete en ese nudo que viene a cerrar lo que se había abierto en 1825 con la declaratoria de la independencia, hay opiniones distintas, algunas muy críticas con respecto a lo que pasó allí. Señalo una que a la gente más familiarizada con la historia no le va a extrañar, la de Guillermo Vázquez Franco. También habla y aporta hasta una mirada geopolítica muy en su estilo el expresidente José Mujica. Dos personas fallecidas que en la película están presentes, y las nombro a esas dos por su peso histórico en diversas áreas, pero también a modo de representar que hay una especie de conjunto de voces que van planteando matices y a veces diferencias con respecto a cómo interpretar lo que pasó. Sí, la verdadera diversidad tal vez, ¿no? En esta época que parece que si pensás distinto a mí somos enemigos y no adversarios intelectuales, lo que no permite muchas veces el diálogo ni la síntesis de ideas. Guillermo Vázquez Franco, el viejo, como le decía yo, palabras mayores. Guillermo fue un tipo, además de perteneciente a la inteligencia local, un tipo que pagó las consecuencias de ser un libre pensador. Si hoy la película está teniendo buen recibimiento o si las personas están teniendo buena receptividad con esto que venimos a compartir, es porque él se comió las duras. Él abrió el camino, y bueno, en enero nos estábamos mensajeando porque quería mostrarle el corte A. Estuvimos en una llamada de 40 minutos y lamentablemente, como estábamos en vacaciones él, vacaciones yo, cuando íbamos a juntarnos, falleció antes, ¿no? Eso fue en marzo de este año. Sí. Tuvimos una llamada en enero y coordinando esa juntada, estuvimos en contacto permanente durante todo el proceso, estaba contentísimo, pero bueno, seguramente la está viendo desde algún plano atemporal. A Guillermo Vázquez Franco no le gustaba nada eso de que a lo que hoy es el Uruguay le otorgaran el derecho a independizarse. Eso lo cuestiona. Él era un poco de la rama esencialista, decía que eso era la amputación, ¿no? Él se definía como un argentino oriental, pero bueno, aporta con sólidas bases argumentales un montón a la discusión. Y Mujica, bueno, es increíble el poder de... Todo el mundo está diciendo cuando sale de verla, Mujica cuando aparece 5 minutos parece que desgrana con un poder de síntesis superlativo lo que todos dijeron antes en los 40 minutos anteriores. Sí. Y tengo yo entendido que es la última aparición de Mujica en una película documental. Fue un viaje eso también cuando aconteció, ¿no?
queríamos que llegara a verla también. Su fallecimiento se dio en mayo, estamos hablando de hechos muy cercanos. De hecho, después de que le hicimos la entrevista, a los pocos meses fue que él declara que no da más entrevistas, se cierra la persiana. Tuvimos suerte. Bueno, ya para ir cerrando, Ramiro, primero, bueno, invitar a quienes están mirando la entrevista, que vayan al cine, recordar que para el cine uruguayo es importante, ¿no? Poder ir a las primeras semanas que están en cartel. Recordemos dónde se puede ver la película, cuáles son los cines. Cinemateca, Sala B y Life. Y Life. Bueno, y otra cosa que quería decir antes de cerrar es que cumplimos con una de las teorías que está cerca del final del documental de Carlos de Masi, que es que siempre que dos uruguayos se encuentran, tienen un tercero en común. Es cierto. Y ya con Ramiro hablando fuera de micrófonos, ya pudimos hacerle el visto bueno a esa teoría de que es así. Ustedes, aparte trabajando o perteneciendo a un medio como el cinematográfico, deben tener terceros, cuartos, quintos, sextos, séptimos en común. Y a la tele. Y todo. Ojo, igual el vínculo que llegamos en común y justamente igual no tenga nada que ver con el cinematográfico, que fue lo más anecdótico, me parece. Cargo de mi prejuicio, no, pero bueno, también trabajamos juntos, ¿no? Podemos decirlo en Canal 5, entonces bien. Pero sí, tenemos gente en común por audiovisual, pero justo venía por otro lado anecdótico, así que bueno, invitarlos a que puedan ir a ver esta película, que además estamos justamente en una fecha en la que estamos hablando mucho del Bicentenario. Y es una película que, bueno, aporta mucho sobre la historia, pero también sobre la identidad y, bueno, poder reflexionar y cuestionarnos también qué es la identidad y bueno, qué somos, ¿no? De dónde venimos. Y divertirse un poco. Sale mucha gente diciendo que se divierte mucho. No habrá independencia hasta en tanto un país no se piense a sí mismo, y yo agregaría que hasta que no nos empecemos a reír un poco de nosotros mismos tampoco. Ramiro, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Éxito. Buen viernes. Igualmente, éxito con la película.